¿Cómo estás, querido Genaro? Buenas tardes, bienvenido. Contento de saludarte como siempre, querida Bianca. Bonito Gracias. jueves a ti y a toda la audiencia. Y sí, estamos ya, Bianca, en el cierre de una presidencia, la de Joe Biden, que básicamente es la antesala al regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El próximo lunes ya estaremos en un nuevo momento de la historia política, no solo de ese país, sino también del mundo, por lo que sigue siendo, por la importancia que sigue teniendo Estados Unidos. Y déjame concentrarme en Biden por varias razones. Los mandatos en los sistemas presidenciales, los mandatos siempre de los titulares del Poder Ejecutivo, de los presidentes, están obsesionados, digamos, con el tema de su legado, de cuál es la herencia que le deja la presidencia de cualquier hombre o mujer que pasa por el Poder Ejecutivo hacia el futuro. Y un poco el mensaje de Biden fue en ese sentido. Su mensaje de despedida fue primero una revisión de una carrera política, en este caso la del mismo Biden, que básicamente transcurre a lo largo de las últimas 5 décadas. Biden es un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida en el servicio público como diputado o representante, luego como senador, un largo tiempo como senador, y quizás se le recordará en la historia como eso, como un hombre con mucha experiencia legislativa, como un hombre que logró trabajar de manera bipartidista, como un hombre que desde el Congreso pudo armar acuerdos, que pudo poner y defender nominados a la Suprema Corte de Justicia de distintos presidentes, que como un hombre que de cierta manera llevó los asuntos internacionales desde el Senado de Estados Unidos. Y como un hombre cuya misión o cuyo objetivo en la vida siempre había sido llegar a la presidencia. Siempre, el otro día estaba recordando que en los años 70, Jimmy Carter, cuando estaba a punto de dejar la presidencia, cuando estaba más bien en el momento de peor de la crisis de su gobierno, con la crisis de los misiles en los años el 77, si no mal recuerdo, Biden, que era un joven senador en ese momento, eh, tocó la puerta del Partido Demócrata. Y fíjate, Biden tiene tanta edad y lleva tanto tiempo en la política que en ese momento incluso quiso competir contra Jimmy Carter, contra el presidente de su partido, por la candidatura presidencial del mismo. 50 años después, Joe Biden se despide de la política, se despide de la presidencia, y creo que toca pensar un poco, Bianca, qué es lo que deja este hombre como legado, qué es lo que deja en efecto como su herencia política. Y me parece que la respuesta es muy obvia. La respuesta es básicamente para el mundo, pues nos deja de nueva cuenta el regreso de Donald Trump a la presidencia por múltiples razones. Quizás la más importante sea por el hecho de que Biden se empecinó en volver a competir, en buscar la reelección, cuando pues sabía que su salud no era la misma de hace 4 años, cuando en efecto logró sacar a Trump de la presidencia. Un hombre que quiso quedarse en el poder y que se vio de cierta manera como indispensable, como el único que podía ganarle a Donald Trump en la presidencia, como el único que podía evitar el regreso de Trump, y que paradójicamente pues vimos que fue un desastre su campaña, y que termina el Partido Demócrata prácticamente en unas ruinas que no había visto este partido desde los años 80, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia y con una nueva era de los republicanos en el poder que se abrió en ese momento. Creo que Biden, en primer lugar, le deja una política en ruinas a su partido, le deja al Partido Demócrata una cuesta arriba para los próximos años bastante difícil, por el hecho de que tienen una bancada en el Congreso bastante débil, por el hecho de que no tienen un mensaje claro, por el hecho de que Biden se va con unos números de popularidad muy bajos, es una de las presidencias más impopulares en la historia de Estados Unidos. Se va además prácticamente sin haber logrado convencer a la gente de sus logros, porque creo que también hay que hablar de lo positivo que pudo haber tenido su presidencia, y entre ellos, pues que sí le tocó ser un presidente en tiempos de una emergencia global, en tiempos de la emergencia global de la COVID-19. El día que Biden asumió la presidencia en 2021, el 20 de enero del 2021, ese día se registró el pico más alto de muertes de COVID en Estados Unidos y básicamente también en el mundo. Entonces Biden llegó en un momento de mucha incertidumbre, en un momento después de los 4 años que fueron muy tumultuosos, por decirlo menos, de Donald Trump,
y llegó con la promesa de regresarle a la política la normalidad. Y creo que eso sí hizo, creo que Biden sí logró regresarle a la política en estos 4 años esta idea de que la narrativa de descalificaciones básicamente pues podría ayudar a popularidad y podría ayudar a, digamos, asentar la idea de una narrativa de una presidencia exitosa como trató de hacerlo Donald Trump, pero que en los hechos lo que tocaba era hacer el trabajo de sentarse a dialogar con su propio partido y con la oposición para sacar adelante una agenda legislativa muy rica que creo que sí logró sacar Joe Biden. Entre ellos creo que tal vez quizás lo más importante y el legado que vamos a ver hacia el futuro de la presidencia de Biden es en el tema de política ambiental. En efecto, creo que su presidencia sí tuvo, como ninguna otra en la historia de Estados Unidos, esta idea de que el ejercicio del desarrollo económico, de que el crecimiento económico no está peleado necesariamente con la conservación del medio ambiente, y creo que Biden sí deja un legado en esa materia, con políticas que apuntaron hacia el aceleramiento de los autos eléctricos, hacia la reconversión energética, hacia la transición más bien de los combustibles fósiles hacia lo eléctrico y hacia lo sustentable. Vamos a ver qué ocurre con ello en los años de Donald Trump, pero creo que sí lo hizo bastante bien. Creo que fue también en ese sentido un presidente que bajo la tradición liberal, una tradición que está bastante cuestionada hoy en día por el mismo Biden y por el fracaso de Justin Trudeau en Canadá, sí recuperó esa idea de que el medio ambiente, que había que dejar una serie de derechos hacia futuro para las próximas generaciones, sobre todo en materia ambiental. Creo que también fue importante la recuperación económica de Estados Unidos, evidentemente después de la pandemia de COVID-19. Biden tuvo que lidiar con una inflación alta a lo largo de todo su mandato, pero pudo haber sido mucho peor si no hubieran tomado las políticas responsables que creo que tomó su administración en ese sentido. Y creo que su mensaje justo va hacia allá, en decirle a los estadounidenses, la historia prácticamente lo evaluará años después, cuando vean los estadounidenses que esa recuperación va a tomar efecto en los años de Donald Trump. Creo que respecto al mundo, Biden es donde queda debiendo mucho más. Hoy se anunció, Bianca, y es el tema en muchos noticieros en el mundo, la tregua alcanzada finalmente entre Israel y Hamas. Bueno, se anunció ayer justo en la antesala del discurso de Biden. Biden abrió su discurso de despedida de los estadounidenses o del poder o de la presidencia de Estados Unidos con ese tema, con el tema de Israel, prácticamente diciendo, poniéndose la medallita de que ese fue un acuerdo de su administración. Es cierto que su gobierno empezó a poner a dibujar el boceto de este acuerdo de cese al fuego entre israelíes y Hamas en mayo del año pasado, pero no sino hasta ahora que se logró. Y Biden quiere dejarle en claro a los estadounidenses que es el trabajo de su administración, aunque sí también dice que con una colaboración sin precedentes en la transición con el próximo gobierno, es decir, con el de Donald Trump. Pero creo que defender esa tregua prácticamente a tanto tiempo de arrancado este conflicto, a tantas muertes civiles de palestinos, a la incapacidad que ha tenido Estados Unidos de contener a su mejor aliado en el Medio Oriente, que es Israel, para que siga cometiendo ese genocidio que está ocurriendo en Gaza, me parece que es un anuncio mediocre y un anuncio que llega muy tarde para la vida del Medio Oriente, sobre todo para la vida de los miles de palestinos que han sido asesinados y que se han quedado sin hogar, y para las familias también israelíes que pues están todavía esperando el regreso de sus familiares. En el mundo deja un conflicto también entre Rusia y Ucrania que no se pudo resolver. Dice Biden en su discurso de despedida, Ucrania sigue existiendo, casi casi como una amenaza de a ver qué pasa en el futuro, pero creo Claro. que en el mundo fue donde más se tambaleó la presidencia de este hombre que se va y que nos regresa a Donald Trump, de quien estaremos hablando el próximo lunes en cabina, y de las implicaciones que tendrá, querida Bianca, el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Así es, muchísimo que hablar en torno a Estados Unidos. Gracias, como siempre, querido Genaro Lozano. Un abrazo fuerte, nos vemos el lunes.